Buenas tardes, mi nombre es Vanessa Black. Hoy día les hablo en este video porque el día de ayer el presidente Trump ha publicado un memorando en el que explica que va a hacer cumplir la regla de contra los patrocinadores, la gente que firma para ayudar a un inmigrante nuevo, a una persona que ha solicitado una green card, ¿no? Una residencia nueva. Y el memorando es, en realidad no es nada nuevo, son las mismas reglas que ya tenemos vigentes desde 1997, pero el memorando es un poco más específico en cómo es lo que espera el presidente Trump que comience a cambiar este proceso, ¿no? Entonces, quiero comenzar desde el comienzo. Empecemos con explicar qué cosa es un patrocinador. Los patrocinadores también se les llama sponsors en inglés, y la primera persona que es su patrocinador es la persona que firma el formulario I-130, ¿no? Su peticionario puede ser su familiar, su esposo, su hijo, o un hermano, o su padre, a veces en ocasiones en las que se puede hacer una petición familiar de esa manera. Ellos, el signatario de la forma I-130 es el primer patrocinador responsable por la residencia de esta persona nueva a quien él está pidiendo. Eso es lo que es un patrocinador. ¿Y quiénes son los que necesitan el patrocinador? Cualquier persona que es la beneficiaria de un formulario I-130. Entonces, cuando uno empieza a revisar si un peticionario puede pedir a un familiar, una de las cosas que tenemos que analizar es su nivel de ingresos. Esto se hace por medio de unos límites publicados por el gobierno, y de hecho todos los años cambian, los límites suben un poquito dependiendo de la economía. Pero esto está publicado, ya había yo hablado antes de esta forma, es una forma que se llama la I-864P. Este formulario está disponible en internet, es gratuito, si ustedes quieren buscarlo en Google lo van a encontrar. Y lo que es una lista de cuáles son las cantidades que espera ver el gobierno que gane una persona cuando está ayudando a un residente nuevo. Entonces depende mucho de la composición de la casa. ¿Quiénes son los dependientes de la casa? ¿Cuántos hijos hay? Si uno pone a algún sobrino, primo o padres que está ayudando financieramente. Todo eso cuenta en el momento en que hacen una revisión de los ingresos. Y en esta lista está publicado cuánto es el nivel de ingreso que espera ver el gobierno para una petición. Entonces, por ejemplo, si uno tiene 3 personas, ¿no? Su household size, la cantidad de gente que vive con usted son 3 personas, la cantidad que usted debe ganar son $26,662, y así va subiendo para 4 personas, 5, 6, 7, ¿no? Más o menos es como $5,000 más lo que sube por cada persona que está a su cargo. Entonces, para determinar cuánta gente tiene usted a su cargo el patrocinador, ellos revisan los taxes, ¿no? Como hace uno cuando uno llena sus taxes, cuántos dependientes son los que pone uno ahí, y ese vendría siendo su household size, ¿no? Y de ahí la correspondiente cantidad, dependiendo de cuánta gente está a su cargo, es lo que sería el determinante para esta revisión que hace el gobierno para saber si usted gana lo suficiente para poder ayudarle a un inmigrante nuevo a obtener la residencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, su peticionario, la persona que está firmando la I-130, no gana lo suficiente? Digamos que sus ingresos un poquito más bajo que lo que dice en la lista del gobierno. Lo que ocasiona eso es que uno necesite un copatrocinador, ¿no? Y ¿quién puede ser un copatrocinador? Pues cualquier amigo o familiar que sea residente o ciudadano, mientras sea alguien que tiene documentos y está trabajando y tenga sus taxes llenados. La revisión es igual, ¿no? Igual van a llenar un formulario I-864, que es el Affidavit of Support. Esta es la promesa que hace una persona de que va a ayudarle financieramente a la persona a la que está trayendo al país, o al inmigrante nuevo que va a recibir una green card. Y entonces, cuando el patrocinador llena la forma I-864, la revisión de sus ingresos es individual. Entonces, por un lado, el peticionario de la I-130, la persona que firma la I-130, llena la forma I-864, le revisan los ingresos de acuerdo a la lista de cuánta gente y cuánto es lo que debe ganar por la cantidad de gente que tiene a su cargo. Y igual, para el patrocinador es una revisión individual. Esa persona también tiene que llenar otra forma I-864, y de nuevo le van a revisar de acuerdo a la lista de las cantidades que tiene que ganar si es que esta persona califica como patrocinador. En muchas ocasiones, cuando el peticionario, el que firma la I-130, no gana lo suficiente,
se necesita obtener un copatrocinador y esa persona también tiene que llenar otra forma I-864 y someterse a revisión del gobierno para ver si sus ingresos son lo suficiente. Ahora, ¿cuáles son los deberes del patrocinador? Y eso ha estado, como les digo, la ley no ha cambiado, desde el 97 ha sido lo mismo, pero en el 2018 cambiaron la forma I-864 y lo hicieron un poquito más claro para asegurarse de que la gente se dé cuenta de lo que está firmando, ¿no? Porque esta forma en realidad lo que es un contrato entre el firmante y el gobierno, ¿no? Y lo dice aquí claramente en la página 6 del formulario, dice que usted está firmando para que su propio ingreso se pueda considerar un ingreso disponible en el momento de que si la persona que está pidiendo la residencia aplica a beneficios públicos, la agencia del gobierno que está haciendo la revisión puede considerar los ingresos del patrocinador como parte de los ingresos del inmigrante para ver si califica o no para ayuda del gobierno. La mejor manera de explicar esto es un ejemplo. Digamos que firmamos un formulario I-864 como patrocinadores para una persona que va a aplicar a una residencia. La persona es aprobada, obtiene su residencia, todos felices, qué bien, tenemos un nuevo inmigrante en los Estados Unidos. Y esta persona empieza a trabajar y pues le está yendo más o menos nomás en el trabajo, no ha ganado mucho en el año. Digamos que gana unos $8,000, por decir cualquier número, ¿no? Entonces, no le alcanza con los $8,000 para él y su familia. Entonces va a una agencia del gobierno y pide beneficios públicos. El agente del gobierno le pregunta cuánto gana usted para ver si usted califica para beneficios y él dice $8,000. Entonces el agente del gobierno dice, bueno, $8,000 sí está bajo, califica usted para ayudarle, tome aquí su cheque y a partir del próximo mes usted va a empezar a recibir $200 al mes para que le ayude un poco con pues comprar alimentos y lo que usted necesita en la casa, ¿no? Todos felices, y ahí es donde vendría el problema, ¿no? Porque en realidad si esta persona gana $8,000, calificaría él solo, pero su patrocinador, la persona que haya firmado por él, también es responsable financieramente por las necesidades de esta persona que ha ido a pedir beneficios públicos. En realidad, lo que el agente del gobierno debe hacer es preguntarle a la persona, ok, si usted gana $8,000, eso es lo suyo, pero usted ha tenido un patrocinador, alguien se ha responsabilizado por usted. Y si la persona dice sí, entonces le va a decir, ok, tráigame los taxes del patrocinador, tengo que ver si esa persona gana lo suficiente para ayudarle él mismo, o si es que aún sumando las dos cantidades, no, usted sigue calificando para los beneficios públicos porque sigue siendo un ingreso muy bajo, ¿no? Entonces, digamos que el patrocinador pues le iba muy bien a él, ¿no? Él gana $100,000 al año y debe ser una persona a la que le va mejor, porque por eso es que él sí calificó para firmar la forma 864 para la persona nueva, ¿no? El nuevo Green Card Holder. Entonces, la revisión real que debe hacer la agencia del gobierno es, ok, sus ingresos son $8,000, eso es lo que usted ha ganado, calificaría si hubiera estado usted solo, pero usted ha tenido un patrocinador, su patrocinador ha ganado $100,000 el año pasado, entonces en realidad, juntando las dos cosas, usted ha ganado $108,000 y ahora ya usted no califica para darle los $200 de ayuda del gobierno porque pues usted ya está fuera del límite, ¿no? Y esto pasa en realidad muchas veces. Yo he escuchado muchas veces que vienen mis clientes y me dicen, he tratado de aplicar para ayuda y me han dicho que no porque yo tengo un patrocinador y me han dicho que pues mi patrocinador tiene que encargarse de mí. Y eso pasa, entonces les niegan el beneficio y pues lamentablemente la persona se queda sin la ayuda del gobierno. Pero eso en realidad pues es lamentable porque sí, yo entiendo que hay mucha gente que tiene necesidad, pero es dentro de la ley lo que es correcto, ¿no? Es una revisión de acuerdo a la ley y es de acuerdo a lo que dice en la forma de 864 y cuando el patrocinador firmó esto, pues con suerte tuvo un poco de detenimiento en darse cuenta de lo que decía en esta forma, porque lo dice ahí claramente de que su propio ingreso puede ser considerado en el momento en el que el inmigrante pida ayuda al gobierno, ¿no? Entonces, no es algo nuevo, como les digo, esto que ha hecho Trump ayer no es algo nuevo, es simplemente a tratar de hacerlo cumplir de una manera más forzosa, ¿no? Ahora, hay ciertas excepciones, hay gente que está
excluida de esta revisión. De hecho, ni siquiera tienen que llenar el formulario 864. Por ejemplo, la gente que ha sido víctima de violencia doméstica, ellos no necesitan preocuparse de esto. Y también hay un par de excepciones más, pero en general, ¿no? Para darles una idea de qué se ha tratado este cambio. Casi toda la gente que está pidiendo residencia por medio de una petición familiar va a ser afectada por esto. Ahora, ¿qué es un beneficio público, ¿no? Cuando hablamos de qué tipo de ayuda es la que uno sí puede pedir o en qué momento es en que me voy a meter en problemas con todo este asunto, ¿no? Hay una cierta clase de beneficios que es lo que considera el gobierno que sí da lugar a que ellos revisen los ingresos de su patrocinador. Por ejemplo, déjenme verlo, está aquí. Medicaid, ¿no? Eso es aseguranza por parte del Estado. Supplemental Security Income, eso es cuando uno recibe cash del gobierno, cuando ellos le dan un depósito para ayudarle. Estampillas de comida también está listado como un beneficio público. Y TANF, Temporary Assistance for Needy Families, eso también está listado como un beneficio público. Aplicar a cualquiera de estas cosas realmente genera que la agencia del gobierno revise sus ingresos, revise si usted ha tenido un patrocinador y potencialmente pueden negarle el beneficio porque su patrocinador tendría que ser la persona que se hace responsable por ayudarle a usted financieramente y no el gobierno. Ahora, hay otros beneficios que no están incluidos en esto. Por ejemplo, Medicaid de emergencia, ¿no? Si uno es una emergencia y va solamente bajo términos de emergencia bajo Medicaid, eso no está incluido. O sea que esa gente que pues realmente usa esto solo para emergencias no tiene que preocuparse de esto. Hay algo más que se llama Short Term Non-Cash Emergency Relief, y eso varía de estado a estado, o sea que es un poquito difícil explicar ahorita de qué se trata eso, pero otros servicios más claros, por ejemplo, son cuando uno agarra vacunas bajo Medicaid y servicios bajo el Child Nutrition Act, ¿no? Cuando les dan comida a los niños en la escuela. Head Start Programs, eso es cuando también ayudas en la escuela para los niños. Y cuando hay entrenamiento también, hay programas de entrenamiento para gente que tampoco no estarían incluidos en esta revisión, ¿no? Entonces hay una lista de cosas que no están incluidas y esto de hecho lo estoy leyendo directamente de esta forma I-864P, así que si tienen curiosidad de tener las cosas escritas y quieren ver un poquito más, búsquenla en internet, está ahí. Entonces, eso es lo que son los beneficios públicos de los que estamos hablando. ¿Qué es lo que ha hecho el presidente Trump ayer? Pues ha hecho un memorándum dirigido a todas las agencias del gobierno que pueden tener algo que ver con esto, el secretario del IRS, de Agricultura, de Comercio, de Labor, lo ha dirigido a todos ellos diciéndoles, pues hay esta ley que está aquí desde el 1997 y que realmente no la hemos estado enforzando como debería ser y es hora de hacerla cumplir. Y explica lo mismo de que las agencias del gobierno tienen que hacer una revisión más detallada de los ingresos de la persona y el patrocinador cuando uno va a aplicar para beneficios públicos. Y da unos términos para cuando es lo que él espera que empiecen a haber un poco más de cambios para hacer cumplir esto de una manera más rígida. El primer límite es a 90 días, ha salido este formulario ayer. Mayo, junio, julio, pues a partir de agosto, fines de agosto será que vemos el primer cumplimiento de esto. Lo primero que ha dicho es que quiere que estas agencias del gobierno pongan en funcionamiento procedimientos y guías de cómo es que van a hacer esto, cómo es que se van a encargar de que esta ley y todo este asunto sea realmente hecho en realidad, ¿no? Que no solamente sea una cuestión teórica, sino que en la práctica realmente pues la gente empiece a responsabilizarse por los inmigrantes que han pedido. Y luego la siguiente fecha es a 180 días, o sea, en 6 meses. Él ha pedido que todas estas agencias del gobierno a las que él está dirigiendo este memorándum le den reportes a él de qué es lo que están haciendo, qué plan de acción tienen para poder cumplir con esto. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias en realidad que tendría esto cuando una persona ha pedido beneficios públicos y realmente no debería haber calificado para beneficios públicos porque tenía un sponsor, un patrocinador que ganaba muy bien y tal vez la persona
no dio la información del sponsor en el momento que aplicó a la agencia del gobierno, y por eso es que le aprobaron la ayuda, ¿no? Porque simplemente él no dijo que tenía un patrocinador. Las consecuencias vienen siendo que primeramente la agencia del gobierno que ha otorgado el beneficio le va a enviar una carta al patrocinador y le va a decir, le hemos dado a esta persona, a este nuevo inmigrante que usted patrocinó, una cantidad total de, digamos, $2.400 en todo el año, a $200 al mes, y entonces usted es responsable para reembolsar al gobierno por esta cantidad que le dimos a esta persona que realmente no le debimos haber dado, ¿no? Entonces le van a pedir al patrocinador que devuelva cualquier cantidad que recibió el inmigrante cuando hizo la aplicación. Y si la persona no cumple con reembolsar al gobierno, por lo menos se puede poner en un plan de pago o hacer alguna especie de arreglo con el gobierno para responsabilizarse por esto, podría dar lugar a una demanda civil, ¿no? Probablemente pues tendría que ir a corte, explicar qué es lo que pasó y pues esperar a un fallo de un juez en el que él puede decidir que tal vez le retiren dinero de su cuenta bancaria o de sus talones de cheque, ¿no? de sus ingresos mensuales. Se vuelve esto una cuestión más complicada en la que pues realmente el patrocinador se va a ver en una situación en la que va a tener que pagar por algo que haya pedido el inmigrante que él ayudó a venir. ¿Y cuándo es que terminan estas obligaciones del patrocinador, ¿no? ¿Cuándo es que por fin ya esto acaba? Que uno hace el favor, firma, y ¿hasta cuándo tiene el patrocinador que preocuparse por esto, ¿no? Son en realidad 6 momentos en los que por fin el patrocinador se sale de este asunto y ya no tiene nada que preocuparse, ¿no? Primeramente, si la persona que aplicó la residencia y ya tiene su green card, se vuelve ciudadano, aplica la ciudadanía, ya el patrocinador sale del caso. No tiene nada que ver con el nuevo ciudadano. El ciudadano es por sí mismo una persona que tiene que fijarse en sus propias finanzas y el patrocinador no tiene nada que ver con él ya. Para recordarles, cualquier persona que tiene una green card, a partir de los 5 años de ya tener su green card, puede aplicar a la ciudadanía, o también si es que es basada en matrimonio, la residencia puede hacerlo aún en 3 años. O sea que no es tan lejos el tiempo, ¿no? Son solamente 3 o 5 años lo que podría hacer que un patrocinador sea responsable por el nuevo inmigrante. El problema es que hay mucha gente que no toma cartas en el asunto inmediatamente, no quiere aplicar a la ciudadanía. A veces es porque el lenguaje no les ayuda y tienen que tomar el examen en inglés, o pues un poquito de dejadez, o no tienen el dinero para hacer la aplicación. Pero de una manera o de la otra, la ciudadanía sería una de las formas en las que usted podría liberar a su patrocinador de esta responsabilidad. Okay, la segunda cosa que lo libera al patrocinador es cuando el residente nuevo, el que tiene la green card ahora ya porque le aprobaron el caso, ha trabajado por lo menos 10 años. En realidad el cálculo es de 40 cuartos, pero eso pues 40 cuartos viene siendo 10 años de trabajo, y ha hecho aportes al seguro social, ¿no? Entonces ha estado trabajando, ha hecho sus taxes y ahora ha ganado 40 cuartos de trabajo, que viene siendo 10 años. Y entonces cuando llega a ese límite de los 10 años de trabajo con aportes al gobierno, ya su patrocinador no tiene nada que ver con usted tampoco. Ya está usted libre y está usted responsable por sí mismo completamente. La tercera circunstancia, pues esa es un poco triste, es lo que pasa cuando a una persona que tenía la residencia se la quitan, ¿no? Digamos que comete un crimen, comete un error y lo ponen en proceso de deportación y lo terminan deportando o le quitan la residencia, y entonces en esa situación el patrocinador tampoco ya no tiene nada que ver con él. La cuarta situación sería que digamos que la persona entra al proceso de deportación, el inmigrante que tenía la green card entra al proceso de deportación y pierde, pero tiene una segunda que lo puede pedir de nuevo, ¿no? Entonces esto es cuando, por ejemplo, una persona pasa por el proceso de deportación pero se vuelve a casar con otra persona, o tenía un hijo que tenía 20 años y ahora cumple los 21, entonces ahora el hijo le puede hacer una aplicación de nuevo. Entonces es como un reajuste de estatus, a veces se funciona de esa manera. Pero en realidad de lo que se trata es que ahora la persona, el inmigrante, a pesar de que perdió la residencia en un momento, la ha vuelto a ganar de alguna otra manera legal, y ahora hay un nuevo patrocinador, una nueva persona que ha llenado otro formulario I-864. Entonces el patrocinador original de su primera residencia ya no tiene nada que ver con usted tampoco. ¿Okay? La quinta manera en la que uno se libera es pues con la muerte.
Nada más que explicar ahí. Si la persona murió, pues murió y ya no hay nadie de quien encargarse. Y también, si el patrocinador muere, también se libera ya de esto. Ninguna de las dos partes tiene nada que ver ya con la otra, ¿no? Entonces, esas son las circunstancias en las que un patrocinador se libera de ayudarle a una persona que obtuvo la residencia porque él le ayudó a firmar con sus taxes. Algo que tengo que recalcar muchísimo, porque hay mucha confusión sobre esto a veces, es que el divorcio no interrumpe la obligación del patrocinador, ¿no? Cuando, por ejemplo, un ciudadano se casa con un inmigrante, el ciudadano le firma todos los papeles, le firma el Affidavit of Support, la carta de sostenimiento, el formulario I-864, y luego lamentablemente la pareja no le va bien, se divorcian, sigue siendo el patrocinador responsable por el inmigrante, a menos de que el inmigrante se haya vuelto ciudadano o haya cumplido con los 40 cuartos de trabajo con el seguro social, ¿no? Entonces eso pues es algo que hay que tener también en consideración en estas peticiones familiares, porque el divorcio no termina la obligación del patrocinador por sí mismo, ¿no? O sea, no es solamente el divorcio lo que lo va a liberar al patrocinador. Entonces, para terminar con esto, recomendaciones, ¿no? El inmigrante, ¿qué le puedo recomendar a un inmigrante? Pues primeramente trabajen muy duro. Y eso no, en realidad no debería ni decirlo, ¿no? Porque realmente en mi experiencia la mayoría de inmigrantes que vienen aquí están trabajando duro ya, aún antes de tener papeles, han tratado de buscar la manera de ayudarle a su familia, están aquí para buscar un mejor futuro y pues a esa gente no hay que pedirle que trabaje, ellos han venido a trabajar, ¿no? Y esa es en realidad la gente más bienvenida y la que tiene menos problemas con esto porque nunca van a necesitar ayuda del gobierno. Ellos han venido aquí a romperse el lomo, están trabajando todos los días igual, ¿no? Entonces no van a ir a pedir ayuda al gobierno. Entonces el patrocinador nunca tiene que preocuparse de que le vayan a pedir sus ingresos y que de nuevo tiene que reembolsar al gobierno. Nada de eso va a pasar porque el inmigrante es una persona responsable que está trabajando y que mantiene a su familia sin pedir ninguna ayuda a nadie. Entonces esta gente pues le va a ir muy bien y nunca va a tener que preocuparse de esto. La otra cosa que tengo que recomendar sería que sean honestos en sus taxes, ¿no? A veces uno va a los contadores y ellos le recomiendan que pongan que uno está soltero o que es head of household, como que no está viviendo con su esposo o con su esposa, para poder recibir un poquito más en el regreso de los taxes, y eso pues puede generar problemas porque pues hay que hacer las cosas correctamente si estamos tratando de evitar problemas con el gobierno, ¿no? También me ha tocado ver, ¿no? Esto no es una cosa generalizada, pero he visto algunas veces que hay personas que ponen dependientes en sus taxes a quienes realmente ellos no están ayudando todo el año, ¿no? Por ejemplo, un sobrino, un primo, que pues lo ponen ahí para poder bajarle un poquito a la cantidad y poder recibir un poco más en el momento en el que se regresan los taxes. Y esto genera el problema en el momento en el que uno está haciendo la petición, ¿no? Si el peticionario de la I-130 tiene un montón de dependientes porque ha puesto a todos sus primos ahí para poder bajarle un poquito sus taxes, ahora estamos hablando ya no de que tiene pues 2 hijos y necesita ganar esto, sino está ganando, pues tiene 8 personas a su cargo de acuerdo a sus taxes y necesita ganar mucho más. Entonces ahí, ¿qué pasa? El peticionario ya no califica por sí mismo y necesita pedirle ayuda a un amigo o un familiar que le firme los documentos como copatrocinador y envolver a esta otra persona, quien pues con razón puede tener reservaciones de ayudarle de esta manera, ¿no? Sobre todo ahora que estamos escuchando todo esto y cómo es que realmente la ley se va a poner un poco más difícil y se va a hacer cumplir de una manera más rígida. Entonces esa sería la recomendación para los peticionarios en el momento en el que están llenando sus taxes, un poco más de honestidad y pues llenar los taxes tal vez con un contador para no cometer errores. A veces uno hace las cosas por estos programas en internet que son gratis y pues uno comete errores, ¿no? Y después las cosas se complican cuando se necesita un patrocinador que tal vez si hubieran hecho los taxes correctamente desde el comienzo ni siquiera hubieran necesitado un patrocinador y entonces no tendrían que preocuparse de nada de esto. Otras recomendaciones pues para el otro lado, ¿no? Digamos ahora las recomendaciones para el patrocinador, para la persona que está decidiendo si le va a ayudar o no le va a ayudar.
Yo creo que esto depende mucho de la relación que usted tiene con a la persona a quien está ayudando. Usted sabe a quién está ayudando, ¿no? Si es una persona trabajadora, una persona que realmente usted le ve que tiene empuje y pues que no va a pedir ayuda del gobierno. Esa persona pues no ha venido aquí a pedir ayuda, sino está realmente aquí para trabajar ¿no? con toda la fuerza que se pueda. Entonces pues usted con confianza puede firmar este documento y saber que probablemente nunca va a tener que hablar de esto. ¿Okay? También se puede recomendar que obtengan un abogado, ¿no? El patrocinador mismo, antes de decidir si va a firmar esto o no, obtener consejo legal, tal vez por lo menos ir a una consulta con un abogado de inmigración y que le expliquen bien si es que esto está un poco confuso. Está en la forma misma de la I-864, pero pues si es que usted tiene dudas, le recomendaría yo que usted vaya a hablar con un abogado y más o menos entienda bien lo que está en este formulario, a qué se está comprometiendo usted antes de firmar. También he escuchado de gente que hace acuerdos internos, digamos que su primo va a ser su patrocinador, él va a firmar con usted, va a otorgar sus taxes y todo. Pero ustedes internamente pueden hacerlo por escrito, ¿no? Escribir un documento de que si esta persona pide ayuda del gobierno y al final el gobierno le pide al patrocinador que reembolse, usted, el primo y la persona que necesitaba la ayuda hagan un contrato, un acuerdo interno entre ustedes dos de que si hay algo que devolver, esa persona es la que le va a ayudar a pagar, que usted no va a dejarle el problema al patrocinador, sino que usted mismo va a hacerse cargo de la ayuda que ha pedido y ayudarle a devolver al gobierno cualquier cosa que haya pedido, ¿no? Pero pues realmente la manera más fácil de evitar ninguno de estos problemas es ser honestos en el momento en que hacen las aplicaciones para los beneficios públicos. Es cierto que hay necesidad, es cierto que es difícil vivir en este país, la economía a veces no está tan bien y uno pues tiene gastos en la casa, pero si uno va a ir a pedir a una agencia del gobierno la ayuda y pues sabiendo que tiene un patrocinador no lo dice, usted está realmente potencialmente metiendo en problemas a su patrocinador, quien le ayudó de toda buena fe, ¿no? Y realmente si no hubiera sido por ese patrocinador, probablemente usted no hubiera podido obtener la residencia, porque quien no califica financieramente simplemente le niegan la residencia, ¿no? Entonces, siendo honestos en el momento de esa aplicación, el oficial encargado de la revisión le va a decir: no, usted gana mucho aumentando los ingresos de su patrocinador, entre los dos ganan demasiado y ya no califica para la ayuda, y pues sí, le van a negar la ayuda lamentablemente, pero usted honestamente y con limpia sabe usted que no ha ocasionado un problema para ese patrocinador que de buena fe le ayudó y le ayudó a obtener la residencia, y si no hubiera sido por él, tal vez usted pues no hubiera podido hacer sus papeles, ¿no? Entonces, honestidad definitivamente es una recomendación para los dos lados, ¿no? Para el peticionario que firmó la I-130 en el momento que hace sus propios taxes para poder calificar por sí mismo, si hubiera hecho sus taxes correctamente, de repente ni siquiera hubiera necesitado un patrocinador, y honestidad por el lado del patrocinador y el momento en el que uno hace un acuerdo con él, pues realmente o tener pues la certeza de que esa persona no lo va a meter en problemas, ¿no? Entonces esa sería mi recomendación final a toda la gente que está considerando si va a patrocinar a una persona o no. Espero que esto no les asuste en realidad, que no les cause no querer ayudarle a la gente que necesita ayuda con esto, porque pues realmente este país lo hemos construido con inmigrantes, ¿no? Hemos venido aquí a trabajar duro, y si no nos ayudamos los unos a los otros, pues no vamos a llegar a nada. Entonces yo realmente, es mi experiencia que la gente viene aquí de buena gana a hacer bien y a buscar un mejor futuro para sus familias. Entonces yo creo que si se habla con honestidad desde el comienzo, se hacen acuerdos internos, por escrito aún mejor, si el patrocinador quiere contratar a un abogado para estar seguro de lo que está firmando. Todas esas cosas son opciones que tienen ustedes para asegurarse de que esto no les cause un problema en el futuro. Pero realmente pues es una ley que ya ha estado en vigencia desde el 97, como les digo, no es algo nuevo, es simplemente que ahora pues van a querer ellos realmente enforzar esta ley, hacerla cumplir con más rigidez,
y pues vamos a empezar a ver tal vez cambios para fin de año, que cuando posiblemente ya todas estas agencias del gobierno van a empezar a poner estos nuevos procesos en vigencia. Y bueno, los dejo con eso, espero que hayan entendido más o menos de qué se trataba esto. No es algo tan complicado en realidad. Los formularios están en internet, como les digo, si quieren revisar un poquito más. Y si tienen preguntas, si están en medio de un proceso de petición familiar, los invito a que nos llamen a la oficina. El número es 602-900-1881. Mi nombre es Vanessa Black nuevamente y ha sido un gusto dirigirme a ustedes hoy día. Buenas tardes.